increíbles, ya lo saben. Continuamos, a esta hora tenemos más entrevistas. Sí, Miguel Ordóñez, director de Pandeportes, está con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted. En el área de deportes estamos viendo cosas que realmente causan indignación, malestar, rabia, ira. El caso del estadio de Colón, donde usted advirtió hace algunos meses atrás al país lo que estaba pasando. ¿Puede hacernos un breve resumen? Yo estuve leyendo un estadio que se inició o se licitó en el gobierno del presidente Varela, estamos hablando del 2014-2019, más o menos por $11 millones, el Roberto Mariano Bula de Colón. ¿Es así? Muy buen día, Álvaro. Te doy un breve resumen del caso del Mariano Bula, que ha sido obviamente un proyecto que ha quedado en la palestra pública muy politizado. La orden de proceder se dio el 7 de noviembre del año 2017. Evidentemente ese acto público venía desde antes de eso, alrededor de un año antes. Se sube todo, se hacen las reuniones de homologación. Y básicamente ese proyecto incluía no solo el estadio Roberto Mariano Bula, sino otros dos estadios icónicos también. El Armando Dely Valdés, el estadio de fútbol, y el estadio Jaime Vélez, que es un estadio de pequeñas ligas. Todos muy cerca en lo que se conoce como la región del Casco de Colón. Luego, lo que termina pasando es que ese proyecto fue licitado originalmente para esos tres estadios por $14.9 millones. Pero luego hay un problema con la titulación de la tierra y la edición, y decide en la administración del presidente Cortizo eliminar y básicamente individualizar cada uno de esos proyectos. Entonces, pero la lógica indicaría, bueno, si se había hecho un presupuesto de 14.9 millones, ¿cuál era el desglose? Sin embargo, ahí es donde empieza la fiesta, ¿no? Empiezan las adendas estructurales, luego hay una pequeña disminución, pero luego viene una adenda de tiempo, y luego el Estado procede, en mi opinión personal, procede de manera incorrecta, de manera negligente, porque había un problema con la titulación del terreno, y decide resolverle o intentar resolverle administrativamente el proyecto al contratista, y tratando de ir al Tribunal de Contrataciones Públicas para poder meter otro contratista, y resulta que el tema de la titulación del terreno no estaba debidamente organizado y el tribunal falla en contra del Estado, lo cual dispara o genera una serie de problemas, porque ahí es donde viene el famoso equilibrio contractual de casi 7.4 millones de dólares, que es el equilibrio contractual más alto en la historia de la entidad, que se le termina pagando, y se tiene que mantener la relación con el contratista. Entonces, cuando sumas la primera adenda estructural, que fue de 4.6 millones de dólares, quitas la reducción que hubo, que fue de más o menos 1.7 millones, y le sumas el equilibrio contractual, el monto al que ascendió el contrato en el momento que nosotros llegamos a la administración era de casi 26 millones. O sea, estás hablando de un incremento de cerca de 10 millones y pico. Y ahora que nosotros hemos tomado, analizamos todas las vías de poder reactivar el proyecto y poder cumplirle a la comunidad, porque esa siempre fue desde el día 1 la intención del presidente Mulino, y nos dimos cuenta que jurídicamente el proyecto estaba muy enredado. Tuvimos que llegar a una negociación con el contratista original. Gracias a Dios ya eso se dio. Luego tuvimos que hacer todo el proceso de contratación, sacar un desglose de la entidad, invitar varias empresas para que participaran en una licitación rápida, o no una licitación, era básicamente una contratación excepcional. Pasamos eso por el Consejo de Pandeportes de manera unánime. Antes de eso tuvimos que ir a la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional para que aprobaran el acuerdo de finiquito. Luego eso tuvo que ir a la Contraloría General de la República para su debido refrendo, y una vez eso ocurrió, estuvimos el martes pasado en el Consejo de Gabinete, que básicamente se aprobó la contratación excepcional del nuevo contratista que va a terminar el estadio, que se llama Aprocosa. Ese contrato para poder terminar el estadio es un contrato de cerca de 15.9 millones. Si a eso le sumas que habían alrededor de 8 millones de dólares más ITBMS pendiente por pagar del Estado, de ahí es de donde sale el monto que el presidente habla, que son los 33.7, entre 33.7 y 34 millones de dólares
es lo que ese estadio va a terminar costándole a todos los panameños y al Estado. ¿Cuántos coliseos deportivos Sí. similares a este se pudieran construir con ese monto de dinero, don Miguel Ordóñez? Bueno, Álvaro, digo, yo creo que se cae por su propio peso, ¿no? Cuando tienes un estadio que básicamente se duplica. Mira, en temas de construcción de infraestructura deportiva y estadios, normalmente la métrica es el costo por asiento. El estadio Roberto Mariano Bula tiene 5.000 puestos, 5.000 butacas. Si tú haces una división rápida de los 33 millones entre las 5.000 butacas y lo comparas con la misma métrica en estadios como el Kenny Serracín, el Ramón Cantera, te vas a dar cuenta que el estadio Roberto Mariano Bula le está costando al Estado entre 3 y 4 veces más de lo que contaron esos estadios que te acabo de hablar. Entonces, definitivamente es lamentable que se hayan manejado las cosas de la manera que se manejó. Aquí hay responsabilidad de todas las partes. Sin embargo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, el mayor responsable es la misma entidad, la administración anterior, que simplemente no le dieron a esto el interés, no entendieron bien, porque si ellos decidieron intentar resolver administrativamente el contrato, ellos tenían que asegurarse de que su caso legal y su caso jurídico estuviera sólido. Y perdimos como Estado, y digo perdimos porque el Estado perdió por una tecnicalidad. O sea, ni siquiera, es como si hubiese sido una violación al debido proceso. Cuando tú no tienes el terreno debidamente titulado, tú ni siquiera puedes dar en teoría una orden de proceder. Entonces, a eso fue lo que se amarró el contratista, y por ende le gana al Estado, y cuando le gana al Estado, cuando tú tratas de resolver contratos, lo que está en juego es la inhabilitación de un contratista, pero si el contratista te gana, evidentemente ahora, como decimos en buen panameño, la cosa viene para atrás. Entonces, el Estado tuvo que reconocer dicho equilibrio contractual, y bueno, y de ahí hemos quedado en lo que hemos quedado, ¿no? Cuando a mí me hablan de equilibrio contractual, quedo nervioso por la cantidad de dinero que se ha despilfarrado en este tema. Pero voy con usted, licenciada, pero una pregunta básica, fundamental, sobre este tema de la institución a cargo de la obra, que es la que tiene la mayor responsabilidad, es Pandeportes. Y en Pandeportes, durante el gobierno del señor Cortizo Carrizo, hubo 3 directores. El primero fue el señor Cerda, luego vino el señor Brands, y finalmente hubo otro director, que ya ni el nombre me acuerdo. Chiricano. Luis Denis Arce. Sobre quién recaen las principales decisiones mal tomadas con relación a ese estadio, o fueron compartidas. O las postergaciones, así, sobre quién recae. Ok, yo te diría lo siguiente, Álvaro. Yo te diría que fueron compartidas. Yo el sábado tuve una reunión con el Procurador General de la Nación. El presidente ha hablado de esto, y el presidente está, obviamente, como todos los panameños, indignado con toda esta situación, estos sobrecostos. No necesariamente son sobrecostos. Eso es la negligencia de la administración anterior la que nos ha llevado a esto. Cuando tú paralizas deliberadamente las obras, ¿qué ocurre? Los contratistas se le vencen las fianzas, las tienen que reactivar. Los contratos pierden vigencia, entonces hay que pasar a adendas. Si el contrato no tiene adendas debidamente refrendadas en la Contraloría, el contratista no puede continuar. Si no puede continuar, ¿pero qué pasa? El banco sigue cobrando intereses, porque los bancos nunca pierden. Entonces, los proyectos empiezan a acumular maleza, las vigas y la parte metálica empieza a acumular óxido. Entonces, cuando tú tienes que volver a entrar, que fue nuestro caso en el Toco Castillo, o en más de 26 proyectos a nivel nacional que te puedo mencionar, es lamentable. O sea, es realmente triste tener que lidiar con meter cuadrillas de limpieza, resanamiento, cambiar secciones de las mallas de ciclón, de las cercas, tener que volver a retrabajar todos los sistemas de drenaje. O sea, porque eso, entonces, ¿cómo tú vas a llegar donde un contratista? Porque se ha tratado de digamos que, satanizar al contratista. Pero si el contratista está sangrando porque le está pagando intereses a los bancos, además de eso, tiene que endosar fianzas y pagar fianzas aseguradoras. Después tiene que meter cuadrillas, después tiene que reactivar proyectos, comprar materiales
no en el año 2018, 2019, 2020, sino en el año 2025, evidentemente eso tiene un costo. Entonces ahí es donde viene la figura del equilibrio contractual. O sea, en realidad un equilibrio contractual, como dice la frase, es para equilibrar un contrato. El problema es que si tú haces tu trabajo como entidad, con competencia, no vas a tener que equilibrar contratos. Pero cuando tú entras como una administración, como lo hizo la administración pasada, y tú deliberadamente abandonas todos los proyectos de la administración anterior, digamos que dejando de lado un principio que la licenciada, la ex procuradora Ana Matilde Gómez conoce perfectamente, que es el principio de los actos propios. O sea, yo no puedo como funcionario público decir yo me desentiendo de lo que hizo la administración anterior. Ellos representaron al Estado, yo represento al Estado. Entonces, eso es como si yo hubiese llegado y nosotros hubiésemos agarrado, por ejemplo, el proyecto del Centro de Alto Rendimiento o el estadio Mariano Rivera y nos decimos, no, nosotros esto no es nuestro, políticamente esto a nosotros nos interesa y que se lo coma la maleza y que se oxiden las vigas. O sea, ¿eso a quién perjudica? Perjudica a la gente, perjudica al pueblo, perjudica a la ciudadanía, al Estado, porque en algún momento lo vas a tener que recuperar. Entonces, estos proyectos, las administraciones tienen que parar de verlos como suyos. Hay que dejar de hacer política en todas las entidades, principalmente en entidades como Pandeportes, en donde estamos hablando de cosas que son muy serias. O sea, estamos hablando porque la gente habla del estadio Mariano Bula, pero la gente no habla de comunidades como Santa Fe o San Francisco, en donde yo tenía que ver diputados llorando o tenía que ver gente de comunidades haciéndome manifestaciones porque las administraciones anteriores han dejado esos proyectos abandonados. Es muy triste lo que hemos encontrado a nivel nacional y bueno, yo espero que por lo menos con el acto de ayer y todo lo que se viene, la gente esté recuperando un poquito de la fe y de la esperanza de que ahora sí tienen un Estado que está trabajando por ellos, ¿no? Ana Matilde Gómez, le doy la palabra y dejo sobre el tintero el Estadio Rico Cedeño de Chitrea, que no se nos vaya. Adelante. Gracias, licenciado Ordóñez, buenos días. Mire, evidentemente en todo lo que usted ha hablado hay una gran lesión patrimonial y eso uno lo puede concluir fácilmente porque una obra que debió costar un precio termina costando otro precio y en ese camino lo que hay es una serie de incumplimientos de los deberes de servidores públicos que terminan siendo delitos, porque es el deber del servidor público, lo hablábamos en el segmento anterior, estar capacitado para el puesto. De hecho, la nueva tendencia del derecho penal es a quien Dios más le da, Dios más le exige. O sea, la norma básica es, usted me saca todos sus títulos, usted estudió, bueno, venga para acá, que el derecho penal le exige que entre usted más sabe, más tiene que responder. Entonces, la pregunta concreta es, ¿ya se presentaron las denuncias para que esta lesión patrimonial alguien responda por ella? Alguien tiene que responder, no puede ser posible que en Panamá sigamos con este espacio tan grande de impunidad en el que uno se empantana en, bueno, yo estoy administrando ahora y si me pongo a denunciar, bueno, así decía, esa era la justificación del gobierno anterior, ¿no? Y más o menos el presidente por ahí dijo algo que yo no los puedo corretear. Eso preocupa, ¿no? Uno dice, bueno, tú no tienes que ponerte a corretear a nadie, tú nada más tienes que facilitarle al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República, a la DGI, toda la información necesaria para que busquen a esas personas y que se establezca no solamente las responsabilidades penales, sino también la lesión patrimonial que el Estado ha sufrido allí. Y si eso se hiciera en todas las obras, nosotros por lo menos podríamos estar en el camino de cerrarle el espacio a la impunidad, que es la madre de la corrupción. Porque la gente cuando ve que no pasa nada, dice, bueno, le daña a usted mismo. Porque en el camino, usted ahora está con mucho ímpetu y está bien, está empezando. Cuando el agotamiento le empiece a golpear la nuca y se dé cuenta que, pero Dios mío, cuánta obra, digo, y ojalá no pase así, pero pudiera pasar que un funcionario dice, bueno, déjalo pues, déjalo. Entonces hay que aprovechar ahora que todavía está con los bríos de que se está estrenando en el puesto y no le ha caído ese agotamiento para que de verdad alguien responda por qué. Porque de verdad que ya está bueno, uno se cansa de que se roben la plata. Sí, mire, a mí no sabía que iba a tener la oportunidad de compartir con usted, procuradora. La verdad es que yo le tengo mucho respeto por su gestión. Creo que si sabe algo de mí, yo no soy una persona que vengo de un pasado político. Soy una persona que vengo del sector privado
y realmente acepté la oportunidad que me presentó el presidente porque estaba muy preocupado por el rumbo, ¿no? Yo soy un hombre de deporte, le debo todo al deporte y a donde quiero llegar, procuradora, es que yo me tomo muy en serio todo lo que tenga que ver con temas de denuncias porque soy un fiel creyente en las libertades civiles y en el debido proceso. Yo creo que en el pasado hemos caído muchos funcionarios en hacer las cosas de manera, como dice, para usar su palabra, impetuosa, sin tomarse el tiempo, ¿no? Yo trato de ser muy precavido, muy metódico. Por eso tuve una conversación el sábado con el Procurador General de la Nación, precisamente para que me explicara conceptos que usted acaba de explicar muy bien. Desde el punto de vista de uno, como un funcionario público nuevo, uno no entiende cuáles son sus responsabilidades, sus alcances, sus digamos, obligaciones. Yo ya entendí que, como usted bien dijo, yo simplemente tengo que decir la verdad, como lo vengo diciendo y lo digo todo el tiempo. Yo tengo que redactar un escrito en relación a cada uno de los proyectos, que fue lo que me pidió el procurador. Ya él me dio el enlace, mi departamento legal se encargará de decir la verdad de lo que hemos encontrado. Y la Procuraduría General de la Nación, de oficio, investigará. Y como bien él me dice, si las personas no tienen responsabilidad, entonces esos expedientes se cerrarán. Y si las personas tienen responsabilidad, entonces tendrán que asumir la responsabilidad de sus actos. Como bien me dijo el procurador, y me gustó mucho una frase, me dice, mire, director, estas personas eran adultas cuando hicieron lo que hicieron. Y ni usted ni yo estábamos en la posición en la que estábamos cuando estas cosas estaban pasando. Así que usted diga las cosas como son, diga la verdad. Ponga los escritos y las denuncias no es que yo creo que yo finalmente entendí que el poner una denuncia no significa acusar a nadie. Poner una denuncia significa simplemente, como bien dice usted, hacer el deber ciudadano, que es, esto es lo que encontré. Ajá. Es que hay una diferencia entre denunciar a alguien o presentar una querella contra una persona porque esa persona haya indicios de que ha hecho algo, y otra muy distinta es denunciar un hecho que se basa en un hallazgo de una auditoría interna que se hace o una que se le pide a la Contraloría General de la República. Esa la puede hacer el Ministerio Público también, va a tener la obligación de hacerla. Entonces, son posiciones distintas, pero también hay responsabilidades que se van a caer de su peso y eso no es culpa suya. Simplemente es como le va a pasar a usted después que pase su administración. Y qué bueno que usted señala que viene el sector privado, porque le voy a dar un consejo que usted no me ha pedido. Toda la creatividad que en el sector público privado lleva a la gente al éxito, esa creatividad en el sector público los lleva a la cárcel. Aquí no se puede inventar procedimientos, ¿sí? Aquí todo está escrito. Todo en el sector público, el derecho público y administrativo público, todo está escrito. Está mal escrito a veces, está burocrático, sí, pero está escrito. Uno no se puede saltar pasos. Y parte de la obligación suya, cuando identifica que ha habido algo que pudiera ser un delito, usted no está obligado a saber si es delito o no. Usted solamente está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad, porque usted sí ha observado que hay algo que no está bien. Entonces, ojalá que así actuaran todos los servidores públicos. Y si es su deber, en el camino, y este es otro deber que está en el código, pero muy pocos funcionarios lo practican, y es un deber, y es constituirse en querellante para poder recuperar para su institución los dineros que se hayan perdido. Y es en el camino constituirse en querellante como institución para acompañar al Ministerio Público facilitándole las pruebas. Todo lo que usted le pueda ofrecer en evidencia, porque pues hay instituciones que por la presión que viene fuera, porque al que nombraron nuevo resulta que era amiguito del que se fue, o porque se conocen, porque vienen del mismo sector, y entonces empiezan a presionarlo. Tú me estás atacando, tú estoy cumpliendo con mi trabajo, y simplemente usted facilita toda la documentación necesaria y que vengan a hacer las inspecciones que tengan que hacer. Ojalá, de verdad que ojalá, porque este país, mire, el deporte, como usted lo ha dicho, no, usted viene del deporte y lo sabe perfectamente. Ha habido de alguna manera hasta discriminación positiva, en el sentido de darle oportunidad a los muchachos de los barrios para que salgan adelante a través del deporte. Es una canallada que también los ladrones que nos han gobernado, el latrocinio se dé también en el área del deporte, que es un espacio de oportunidad para quien no tiene otras oportunidades, porque no quiere ir a una universidad, porque no va a poder cumplir con una carrera universitaria, porque no tiene otra fuente de empleo, pero resulta que es hábil con las piernas, con las manos, tiene el tamaño, desarrolló destrezas,
Bueno, esa persona, su única oportunidad en la vida es a través del deporte. Y que también eso se lo quieran robar, eso no tiene nombre. Bueno, si Director, no, es corrupción. Es hábleme. difícil, sí, disculpa Álvaro, es difícil ponerlo más elocuente que eso, ¿no? Yo profundamente le agradezco, procuradora, por esta cátedra que me ha dado y realmente he aprendido mucho en estos minutos y puede tener la plena seguridad que en mi caso particular yo haré lo que me corresponde. Me llama mucho la atención lo que dice porque sí, lo asumo y lo entiendo. Como alguien me explicó que en el sector privado uno puede hacer todo lo que la ley prohíbe y en el sector público uno solo puede hacer lo que la ley permite. Entonces eso es una gran diferencia. No te prohíbe, claro. Es una gran diferencia, ¿no? Se ponen creativos cuando llegan y como venían de sus empresas y estaban acostumbrados a dar órdenes y a decirle a la gente te vas. Y yo aquí, me explico, entonces no, espérate, es que para votar aquí tú tienes que seguir unos pasos y tú tienes que escribir por qué. Oiga. Y no, y para un papel, y que por qué demoran tanto. Dile, llámamelo por teléfono ahí, fulanito de tal. No, es que no puedes llamar. Director. Tienes que escribir. Entonces todo eso pasa, ¿no? Y a veces esos son los que quedan enredados por desconocimiento. Director, ¿no? el tema del Sí. Estadio Rico Cedeño de Chitré, que tiene 7 años y nada. Y también me preguntan acá por qué no se está utilizando el estadio Mariano Rivera en Chorrera para el campeonato juvenil, que nos costó millones de dólares y supuestamente es el mejor estadio del país. Y lo otro, la historia del estadio que inauguraron ayer, donde también, por lo que percibo, se ha dado algo similar a lo que se dio en Colón. Hábleme de esos 3 casos. Sí, empezamos, Álvaro. El Rico Cedeño, un estadio que empezó en 5.8 millones. Ya el contrato va por 11 y básicamente no tolera más adendas. También tiene un equilibrio contractual de alrededor de, creo que son 2.8, 3 millones de dólares. Otro caso lamentable, otra comunidad tan rica en el béisbol como lo es Herrera, probablemente la provincia con más campeonatos a nivel nacional. Sencillamente una pena y bueno, básicamente ahorita estamos muy cerca de poder inaugurar el estadio. El problema es que hace falta una adenda más, pero el contrato ya no aguanta las adendas. Entonces lo que tenemos que hacer es una liquidación por mutuo acuerdo, similar a lo que hicimos en el caso del Roberto Mariano Bula, y poder entonces contratar, ya sea a través de acto público o por contratación excepcional, lo que hace falta. Lo que sí es una realidad es que ese estadio debe estar listo en los próximos 5 o 6 meses. Hace falta un tema de una luminaria, porque quitaron las luces, el tema del pararrayos y algunas cosas más, pero ese estadio va a estar listo muy pronto. El caso del Mariano Rivera, ese es un caso que a mí personalmente me da muchísima rabia, porque ese es un estadio en el que el Estado panameño invirtió 45 millones de dólares y no hay accesos, Álvaro. No hay vías de acceso. Yo fui a la inauguración de ese estadio en junio, que en la administración pasada hizo un evento, y a nosotros nos tomó 45 minutos y habían 250 personas en el estadio. Imagínate un estadio de capacidad de 13,000 personas, un martes por la noche, en Chorrera, cuando todo el tráfico está fluyendo. El partido arranca a las 7 de la noche, van a ser las 11 de la noche y la gente no ha llegado a poder estacionarse. O sea, es un sacrilegio gastarte 45 millones de dólares en un proyecto y no crearle vías de acceso. Lo primero que debió haber hecho la administración pasada es sentarse con el MOP y decirle, señores, ¿cuáles son los accesos? ¿Cuáles son las rotondas? ¿Cómo vamos a accesar al estadio? O sea, es que es como si no entendiéramos la historia y la repetimos, porque ese fue el mismo problema del Rod Carew. Es el gran problema del Rod Carew, y este problema del Mariano Rivera es aún peor. Además, nosotros, la administración anterior también, hace una remodelación del estadio Justino Gato Brujo Salinas, que es la casa de los Vaqueros del Oeste, tanto en la juvenil como en la mayor. Entonces, si querían hacerle un homenaje al gran Mariano Rivera, al cual yo respeto y admiro como a nadie, ¿por qué simplemente no pensaron en hacer un estadio en un lugar con mejores accesos? No tenía... ¿Quién ha dicho que tenías que hacer un estadio en Puerto Caimito para rendirle homenaje y tributo a Mariano? Eso es como en Estados Unidos, el expresidente Kennedy, John F. Kennedy viene de Massachusetts, pero al aeropuerto de Nueva York le pusieron JFK. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo en una región en donde el acceso es complicado? O sea, ese es un estadio nacional. Pudieras hacer conciertos. Imagínate cómo vamos a movilizar gente para allá. Entonces, ahora nosotros estamos en la
difícil tarea de buscarle modelo de gestión, precisamente por lo que hablé de el fin de los actos propios. Yo no puedo desconocer la obra y la inversión que ha hecho el Estado panameño, pero sí me molesta desde el punto de vista personal porque siento que no hubo absolutamente ningún tipo de planificación de cosas que me parece que eran muy obvias. El último caso que me preguntaste de Enrico Cedeño, del Mariano Rivera y el tercero. El estadio que ayer inauguró el presidente, ¿cuánto nos quedó costando? Sí. ¿Pasó lo mismo que en Colón? Sí, pasó lo mismo, exactamente lo mismo. Un estadio que arrancó en 4.8 millones y terminó costando 10.4. Un estadio que fue tirado cuando nosotros lo encontramos en la administración, eso era un lodazal, como bien dijo el presidente, vigas oxidadas, era un desastre, un absoluto desastre. Gracias a Dios, ahí nos dimos cuenta que esa era una situación, como bien dije, un proyecto que fue deliberadamente abandonado por la administración anterior. Nosotros recuperamos la relación con el contratista original, porque siempre es la vía más rápida, y el contratista reaccionó, respondió. Nosotros lo ayudamos con los bancos, le dimos confianza, y luego pues finalmente cuando se acabó la contención del gasto, pudimos pagar las cuentas, y ahí está. En 7 meses y medio pudimos sacar adelante un estadio. Lo mismo que estamos haciendo con más de 25 horas a nivel nacional, ¿no? Bueno. Y Álvaro, el Juan Demóstenes Arosemena ya está, señor director, ya eso está terminado, ya eso está. Es que yo veo que los predios, los alrededores también como que quedó como si eso estuviera, como que algo le falta. Cuando tú ves que algo está como que inconcluso, y entiendo lo de la nulidad del acto propio, pero es como saber si este también fue parte de eso de que no contemplaron todo lo demás, no sé si el paisajismo, los accesos, ¿qué? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Tal cual, su instinto está correcto, procuradora, literalmente eso fue. No hay accesos, hay un problema de drenaje serio, porque ese estadio está ligeramente en un pequeño valle, en una pequeña depresión. Cuando llueve el agua se devuelve, se regresa. En realidad un completo desastre. O sea, hacemos las cosas, hemos hecho por muchos años las cosas sin la debida planificación. Una de las cosas que yo más respeto y me gusta de esta administración del MEF es que han tomado la determinación de que todos los proyectos, por lo menos en nuestra entidad, tienen que llevar un estudio de prefactibilidad. O sea, hay que analizar cantidad de población, hay que analizar región geográfica, hay que ver si los terrenos están debidamente titulados. O sea, hay que hacer una serie de pasos. Es que tú no puedes estar haciendo obras por la a la buena de Dios. ¿No? Por la propia institución. Entonces, claro. O sea, no es una consultoría o que se paga aparte. No, nosotros mismos. Muy bien, muy bien. Claro, un estudio de prefactibilidad para entender, y eso es lo que yo le digo a todas las autoridades, a representantes, a diputados, a alcaldes, etcétera, etcétera. Yo les digo, todo inicia con de hacer un estudio de si el terreno está debidamente titulado, de quién es el terreno, cuál es la población, la viabilidad, los accesos, jurídica, financiera, hasta política. Porque a veces una simple obra te puede dividir una comunidad, porque resulta que mientras unos están esperando escuela, otros de los que querían era un parque o cancha de juego. Así es, tal cual. Bueno, gracias, don Miguel Ordóñez. Seguimos en contacto porque yo estoy seguro que hay tema para rato con usted en Pan Deporte. Vuelva pronto. Que tenga excelente Muchas día. gracias. Bien. Gracias, Álvaro. Procuradora, muchísimas gracias por sus enseñanzas.